¿Sabías que uno de los discos debut más exitosos de la historia del rock y uno de los Ferrari más legendarios de todos los tiempos nacieron con apenas 5 días de diferencia? En julio de 1987, Guns N' Roses lanzó Appetite for Destruction, un álbum que al principio fue rechazado por la radio y la televisión, pero 5 días después, Ferrari presentó el espectacular F40, un automóvil que se convertiría en el último modelo aprobado personalmente por el gran Enzo Ferrari. En ese momento, nadie imaginaba que ambos terminarían convirtiéndose en auténticos íconos de la música y del automovilismo. Hoy conoceremos la historia de dos leyendas que nacieron casi al mismo tiempo y que a su manera cambiaron para siempre el mundo del rock y de la velocidad. Esto es Motores y Rock, donde los motores rugen y el rock nunca deja de sonar. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Motores y Rock, el espacio donde las grandes historias del automovilismo y las leyendas del rock se encuentran en un mismo camino. Soy Rob Juárez y antes de comenzar quiero darle las gracias a todos ustedes. Me dio muchísimo gusto leer sus comentarios sobre el episodio anterior, saber que les gustó y que disfrutaron este proyecto. Me motiva a seguir investigando y preparando cada programa con mucho entusiasmo. También quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo muy especial a mis amigos Carlos Osvaldo y Joaquín Balbuena. Muchas gracias por escuchar el podcast, por su apoyo y por formar parte de esta comunidad que poco a poco sigue creciendo. Y si es la primera vez que nos escuchas, te doy la más cordial bienvenida. Espero que este episodio te guste y que te acompañe en el camino, en el trabajo, en el gym o donde sea que estés. Si disfrutas del contenido, no olvides seguir el programa, compartirlo con otros apasionados de los autos y el rock, y dejar tu comentario ya que me encanta leerte y saber qué temas te gustaría escuchar en futuros episodios. Ahora sí, abróchate el cinturón, sube el volumen y acompáñame, porque aquí comienza el nuevo episodio de Motores y Rock. Pero antes de arrancar, es momento de mirar por el retrovisor, la sección donde recordamos algunos de los acontecimientos que marcaron la historia del automovilismo y del rock. Comenzamos con uno de los pilotos más grandes de todos los tiempos, Juan Manuel Fangio. El 17 de julio de 1995 falleció el quíntuple campeón mundial de la Fórmula 1 a los 84 años de edad. Su legado fue tan importante que en Argentina, cada 17 de julio se conmemora el Día Internacional del Automovilismo Deportivo. Y como curiosidad, julio también fue el mes que decidió poner fin a su extraordinaria carrera. El 6 de julio de 1958, durante el Gran Premio de Francia, Fangio anunció su retiro de las pistas. Se despidió con un récord impresionante para su época: 5 campeonatos mundiales, 24 victorias, 29 pole positions, 23 vueltas rápidas y 35 podios, números que durante décadas parecían imposibles de igualar. Justamente hablando de estas épocas de la Fórmula 1, ¿ustedes qué piensan? ¿Lo de Juan Manuel Fangio tiene más mérito o no? Porque han cambiado muchas las cosas. Ahora las reglas son más para proteger a los pilotos. En esa época era arriesgar tu vida, era ir por todo y no saber si ibas a terminar la carrera vivo. Otra fecha que marcó un antes y un después en la Fórmula 1 es el 17 de julio de 2015, cuando falleció el piloto francés Jules Bianchi, 9 meses después del accidente que sufrió en el Gran Premio de Japón de 2014. Aquella tragedia llevó a la FIA a implementar el sistema de protección Halo, un dispositivo que desde entonces ha salvado la vida de muchos pilotos. Para muchos esto le quitó emoción a la competición. Sin embargo, otros aseguran que ha salvado varias vidas. Jules Bianchi ha sido la última muerte de Fórmula 1 hasta ahora. Una antes fue la del gran Ayrton Senna, en 1994 en Imola. O sea, tuvieron que pasar 20 años para que ocurriera otra tragedia en Fórmula 1. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Ya es un exceso de reglas y le quita emoción? ¿O es lo justo y necesario para salvar la vida de los pilotos? Y cerramos con un icono muy especial para México. El 30 de julio de 2003 salió de la planta de Volkswagen en Puebla el último bocho fabricado en el mundo. Era un Beetle de la serie Última Edición color azul Aquarius, que puso fin a una producción de más de 6 décadas y convirtió a México en el último país en fabricar uno de los automóviles más queridos y reconocidos de la historia. Como tal, la historia del bocho terminó en 2019, ya que el Volkswagen Beetle, el que era de nueva generación, el que era más moderno, marcó el fin de una era con su edición Final Edition en ese año, producido también en la planta de Puebla. El último Beetle salió de la línea de producción en julio de 2019, despidiéndose con un motor 2.0 litros turbo de 174 caballos de fuerza y un diseño
de inspiración retro que incluía los rines de 18 pulgadas y detalles conmemorativos. Y ahora pasamos al mundo del rock. En los episodios anteriores hablamos del famoso Club de los 27, pero hay una coincidencia que no habíamos mencionado y que resulta realmente sorprendente. El 3 de julio de 1969 falleció Brian Jones, fundador y guitarrista original de los Rolling Stones. Exactamente 2 años después, el 3 de julio, pero de 1971, murió Jim Morrison, la inconfundible voz de The Doors. Ambos tenían 27 años, ambos fallecieron un 3 de julio y ambos dejaron una huella imborrable en la historia del rock. Vaya coincidencia, ¿no creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es una simple coincidencia o que hay algo místico y maldito en el Club de los 27? Vamos a otra cosa, pasemos a otro año y terminamos con uno de los conciertos más importantes de todos los tiempos. El 13 de julio de 1985 se realizó el Live Aid, un evento simultáneo en Londres y Filadelfia que reunió a algunas de las bandas más importantes del planeta para recaudar fondos contra la hambruna en Etiopía. Más que un concierto, fue una de las demostraciones del enorme poder que la música puede tener para unir al mundo. Además, ahí fue la presentación icónica de Queen, la que vimos en la película. Sin embargo, las cosas fueron diferentes en la realidad. Ahí Freddie Mercury todavía no sabía que tenía SIDA, pero obviamente en la película lo hicieron más llamativo, esa parte, ¿no? Para atraer, para hacerlo como más épico. Sin embargo, no fue así en la vida real. Lo que sí es que para mí ha sido la mejor presentación de Queen en su historia. Y para muchos, el concierto de Live Aid de Queen quedó plasmado como el mejor concierto de la historia. Ya cada quien tendrá su opinión. ¿Ustedes qué creen? Pasemos a otra cosa. Vamos a nuestra historia de gasolina y rock. Appetite for Destruction y el Ferrari F40, dos leyendas nacidas en el mismo mes. Hay años que cambian la historia y hay meses que parecen escritos para convertirse en leyenda. Julio de 1987 fue uno de ellos. Con apenas 5 días de diferencia, nacieron dos íconos que transformarían para siempre el mundo del rock y del automovilismo. Uno llegó desde las conflictivas calles de Los Ángeles, con guitarras distorsionadas, actitud desafiante y letras que hablaban de una realidad cruda. El otro apareció desde Maranello, Italia, vestido de rojo, elegante, prácticamente de pasarela, con un motor biturbo y una misión muy clara: convertirse en el Ferrari más radical jamás construido. Nadie lo sabía en ese momento, pero aquel verano estaba naciendo una parte importante de la cultura popular. Mientras Ferrari celebraba sus primeros 40 años como fabricante de automóviles, 5 rebeldes músicos estaban a punto de demostrar que el rock todavía podía ser peligroso. El 21 de julio de 1987, Guns N' Roses lanzó su primer álbum de estudio, Appetite for Destruction. Hoy es considerado uno de los mejores discos debut de la historia del rock, pero en aquel entonces estuvo muy lejos de ser un éxito inmediato. Las estaciones de radio prácticamente lo ignoraron. MTV tampoco quería transmitir el video Welcome to the Jungle. Incluso dentro de Geffen Records existía la preocupación de que el álbum fuera un fracaso comercial. ¿Pero cuál es la razón de esto? En estos años dominaban bandas con una imagen mucho más glamurosa, cabellos perfectamente peinados, maquillaje, ropa brillante y letras más ligeras como Poison, Cinderella, Rat, Def Leppard. Guns N' Roses era todo lo contrario. Ellos llegaban con ropa desgastada, tatuajes, problemas personales, excesos y canciones inspiradas en la vida real que se vivía en las calles de Los Ángeles. No pretendían verse como estrellas de rock, parecían sobrevivientes de Hollywood o de algún apocalipsis zombie. Hay canciones que grabaron completamente ebrios. Sin embargo, alguien dentro de MTV decidió darle una oportunidad. El video Welcome to the Jungle comenzó a transmitirse durante la madrugada y ocurrió algo inesperado. La audiencia empezó a llamar para pedir que lo repitieran. Poco a poco, la banda pasó de tocar en clubes pequeños a llenar estadios. Llegaron temas como Sweet Child O' Mine, Paradise City y Night Train, convirtiendo al disco en un fenómeno mundial. Tras más de 30 millones de copias vendidas, Appetite for Destruction sigue siendo considerado el álbum debut más exitoso de todos los tiempos. Pero mientras Axl Rose, Slash, Dove, Easy y Steven Adler comenzaban a conquistar el mundo, en Italia también estaban haciendo una leyenda. El 26 de julio de 1987, Ferrari presentó oficialmente el F40,
para celebrar el 40 aniversario de la marca. No era un automóvil pensado para presumir lujos, era un automóvil construido para transmitir sensaciones. No tenía dirección asistida, no tenía frenos ABS, no tenía control de tracción, no tenía modos de manejo, ni siquiera buscaba ser cómodo. Era una bestia, era un animal. Todo estaba diseñado alrededor de un objeto, ofrecer la experiencia de conducción más pura posible. ¿Cómo extrañamos esos tiempos? Su motor V8 biturbo desarrollaba cerca de 478 caballos de fuerza, una cifra impresionante para finales de los años 80. Gracias a su peso reducido y a su construcción con materiales como fibra de carbono y Kevlar, podía superar los 320 km por hora, convirtiéndose en el automóvil de producción más rápido del mundo en ese momento. Pero existe un detalle que todavía hace más especial al F40. Fue el último Ferrari aprobado personalmente por el gran Enzo Ferrari. Un año después de su presentación, il Commendatore falleció a los 90 años de edad. Por eso, y para muchos aficionados, el F40 representa el último Ferrari con la esencia pura de su fundador. Y curiosamente, tanto el F40 como Appetite for Destruction compartían una misma filosofía. No buscaban agradarle a todo el mundo, no eran refinados, no eran políticamente correctos, eran salvajes, sin filtros, y precisamente por eso terminaron convirtiéndose en leyendas. Hay una historia que muchos fanáticos desconocen sobre Appetite for Destruction. Para la portada que todos conocemos, con la cruz y las 5 calaveras representando a los integrantes de la banda, no fue la portada original. En realidad, el primer diseño mostraba una ilustración del artista Robert Williams donde aparecía un robot que agredía a una chica y una escena considerada demasiado violenta para la época. Y claro, también para la nuestra, ¿no? Con todo lo políticamente correcto. Numerosas tiendas se negaron a vender el disco. La polémica fue tan grande que Geffen decidió reemplazar aquella imagen por la famosa cruz inspirada en un tatuaje que Axl Rose quería llevar en el brazo. Hoy, los ejemplares con la portada original son auténticas piezas de colección. Y el Ferrari F40 también tiene su propia curiosidad. Ferrari tenía planeado fabricar poco más de 400 unidades, pero la demanda fue tan alta que finalmente produjo más de 1.300 automóviles. Aún así, sigue siendo uno de los Ferraris más exclusivos y deseados del planeta. Hoy, un F40 bien conservado puede alcanzar varios millones de dólares en subastas especializadas. Al final, tanto Appetite for Destruction como el Ferrari F40 demostraron algo muy parecido. No fueron creados para seguir las reglas, fueron construidos para romperlas. Y quizá por eso, casi 40 años después, siguen siendo dos de los símbolos más representativos de una época, donde el exceso, la velocidad y la pasión parecían no tener límites. Guns N' Roses es mi banda favorita, y Appetite for Destruction fue el disco que me abrió las puertas. Todo el mundo ubica clásicos como Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine, Paradise City, Night Train, pero hay unas verdaderas joyas: Mr. Brownstone, How to Get Me, You're Crazy, It's So Easy, Rocket Queen, Think About You. Son canciones verdaderamente buenas que yo las recomiendo. Además, chequen esto: ¿sabían que el riff más famoso de Guns N' Roses nació por accidente? Slash estaba calentando los dedos con un ejercicio que él mismo consideraba ridículo, pero Izzy Stradlin comenzó a tocar unos acordes encima y en cuestión de minutos el resto de la banda se unió. Axl Rose escribió la letra inspirado en su novia Erin Everly y así nació Sweet Child of Mine, la única canción de Guns N' Roses que llegó al número 1 del Billboard. Además, es la más reproducida de ellos en YouTube. Y por el lado del F40, ¿qué podemos decir? Es una leyenda más que un auto. Il Commendatore Enzo Ferrari lo tenía bien claro. Cada uno de sus autos debería ser fabricado para ser únicos, irrepetibles. Transmitir el ADN de las carreras a las calles. Que cada pieza que estuviera dentro del motor y del auto funcionara coordinadamente, como un grupo de caballos corriendo en la pradera. Sin duda, julio de 1987 fue un mes y un año únicos. ¿Ustedes creen que se pueda volver a repetir esa historia?
Y llegamos a las recomendaciones del Garage, el espacio donde cada episodio les compartiré algunos de los lanzamientos más interesantes para que mantengan actualizado su playlist. La primera recomendación es Frozen Charlotte, el nuevo álbum de Jack White, publicado el 10 de julio. Si te gustan las guitarras con riffs contundentes, el blues rock y ese característico sonido de garage que ha acompañado a Jack White desde sus inicios, este disco merece una oportunidad. Es un trabajo lleno de energía, con composiciones intensas y una producción que demuestra por qué sigue siendo uno de los músicos más creativos del rock actual. La segunda recomendación es The Wow Signal, el 10º álbum de estudio de Muse. En este material, la banda británica regresa a ese estilo épico y espacial que la convirtió en una de las agrupaciones más importantes del rock contemporáneo. Con una producción ambiciosa y colaboraciones como la de Ellie Goulding, es un disco ideal para quienes disfrutan del rock con una gran propuesta sonora. Y esta es su recomendación del conductor. Echemos un vistazo a la cámara de reversa. En esta ocasión, la recomendación es Get a Grip de Aerosmith, publicado en 1993. Se trata del álbum más exitoso en la carrera de la banda, con más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Fue un disco que consolidó a Aerosmith como una de las agrupaciones más importantes del rock y que les abrió las puertas a una nueva generación de seguidores. De este álbum surgieron canciones que hoy son auténticos clásicos, como Living on the Edge, Crying, Crazy, Amazing y Eat the Rich. Además, los videoclips de varios de estos temas se convirtieron en verdaderos fenómenos de MTV durante los años 90. Así que si hace mucho tiempo no lo escuchas o si nunca lo has escuchado de principio a fin, esta es una excelente oportunidad para volver a ponerlo en tu reproductor, porque los grandes discos, igual que los grandes automóviles, nunca pasan de moda. Y llegamos a Mecánica para Dummies, la sección donde hablamos de automóviles sin complicarnos la vida y en un lenguaje que todos podemos entender. La pregunta de hoy es muy común: ¿qué gasolina debe usar mi auto? Seguramente más de una vez has llegado a la gasolinera y te has preguntado si debes cargar gasolina regular o premium. Incluso hay quien piensa que si le ponen premium a cualquier automóvil, automáticamente va a correr más o gastar menos combustible, pero la realidad es muy diferente. Lo primero que debes saber es que la diferencia entre ambas gasolinas está en el octanaje. En México, la gasolina regular tiene un octanaje de mínimo 87 AQI, mientras que la Premium ofrece 91 AQI o más. El octanaje no significa que una gasolina tenga más potencia, sino que es más resistente a la detonación dentro del motor. ¿Y eso qué significa? Imagina que dentro del motor hay pequeñas explosiones perfectamente sincronizadas. Si el combustible explota antes de tiempo, se produce un fenómeno conocido como cascabeleo o detonación, que con el tiempo puede afectar el rendimiento e incluso dañar tu motor. Por eso, los motores de alto desempeño o equipados con turbocargadores como el Ferrari F40 del que hablamos hoy, necesitan gasolina de mayor octanaje para funcionar correctamente. Si alguna vez manejas o rentas un automóvil en otro país, quizá notes que los números cambian. En Estados Unidos se utiliza la escala AQI, Anti-Knock Index, por lo que encontrarás gasolinas de 87, 89, 91 o 93 octanos. En cambio, en gran parte de Europa, incluido España, se utiliza la escala RON, Research Octane Number, donde lo habitual es encontrar gasolinas de 95 y 98 octanos. Aquí viene el dato curioso: 91 AQI no es inferior a 95 RON. Son dos métodos distintos para medir el octanaje. De hecho, 91 AQI equivale aproximadamente a 95 RON, mientras que 93 AQI es muy similar a 98 RON. Entonces, ¿qué gasolina debe llevar tu automóvil? La respuesta es muy sencilla, la que recomienda el fabricante. Esa información la puedes encontrar en el manual del propietario, en la tapa del tanque de combustible o en una etiqueta junto a la boca de llenado. Si tu vehículo está diseñado para funcionar con gasolina regular, ponerle premium no hará que tenga más potencia ni que consuma menos combustible. En la mayoría de los casos, simplemente estarás gastando dinero de más. En cambio, si tu automóvil requiere premium y utilizas regular de forma constante, el motor puede perder eficiencia y con el tiempo presentar problemas de funcionamiento. Es un error que te puede salir muy caro, ya que se pueden dañar varias piezas del vehículo. Y una aclaración muy importante: el diésel es un combustible completamente diferente.
Los motores diésel están diseñados exclusivamente para utilizar diésel y los motores de gasolina únicamente gasolina. Nunca deben mezclarse, porque hacerlo puede provocar averías muy costosas. Así que ya lo sabes, elegir la gasolina correcta no depende del precio, sino de las especificaciones del automóvil. Tu motor y tu bolsillo te lo agradecerán. Y así llegamos al final de este episodio de Motores y Rock. Hoy conocimos la historia de dos leyendas que nacieron con apenas unos días de diferencia. Appetite for Destruction, el álbum debut que convirtió a Guns N' Roses en una de las bandas más importantes del rock, y el Ferrari F40, un automóvil que sigue siendo sinónimo de velocidad, pasión y excelencia. Espero que hayas disfrutado este recorrido tanto como yo disfruté prepararlo. Si este episodio te gustó, compártelo con ese amigo o amiga que disfruta de los autos, del rock o de ambos. También me encantará leer tus comentarios y saber qué tema te gustaría escuchar en el próximo programa. No olvides seguir Motores y Rock en tu plataforma de podcast favorita y en nuestras redes sociales para enterarte de los próximos episodios y de los contenidos especiales que estamos preparando. Yo soy Rob Juárez y esto fue Motores y Rock, donde los motores rugen y el rock nunca deja de sonar. Que el dios del rock y las luces guíen tu camino. ¡Hasta la próxima!